Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Finalmente empezamos ya poco a poco a acercarnos cada vez más a un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, como lo son esas narraciones donde se nos muestra a un Jesús poderoso, potente, yo diría también heroico, ¿por qué no? Realizando una serie de actos maravillosos, sorprendentes, que son fuera de lo normal y que han sido clasificados como leyenda o mitología. Así que yo he querido examinarlos de manera muy detallada. Pienso que seguirán más de un video y este va a ser bastante largo. Así que por favor pónganse cómodos, concéntrense y demos inicio a la información. Comencemos a abordar ese concepto de el Mesías, porque el Mesías no es exclusivo ni del judaísmo ni del cristianismo como concepto. En realidad, varias religiones y corrientes espirituales esperan la llegada o el regreso de un Mesías, aunque este concepto varía bastante según la tradición de la cual estamos hablando. Por ejemplo, en el judaísmo se espera el Mashiach o Mesías, que sería un descendiente del rey David, que establecería o establecerá en un futuro la paz mundial. Reconstruirá el templo en Jerusalén y restaurará la soberanía en Israel. La expectativa del Mashiach o Mesías no ha sido siempre idéntica. Ha ido evolucionando históricamente, especialmente en función del contexto político o las catástrofes sufridas por el pueblo judío y la influencia de corrientes filosóficas y místicas. Por ejemplo, durante el periodo bíblico, es decir, hasta el exilio babilónico, el siglo sexto antes de Cristo, no existía aún una idea clara del Mesías como figura futura. Lo importante en ese momento en realidad era la monarquía davídica que estaba presente y también la esperanza en un rey justo ungido por Dios. Se hablaba más del ungido, Mashiach, como un título de los reyes, sin una visión escatológica elaborada en ese momento. Como ya hemos ido encontrando hilos fuertes que unen a la cultura sumérica con los israelitas, notemos que el título más común para los reyes en Sumer, por ejemplo, era Lugal, que literalmente significa gran hombre, hombre grande o gran rey. También existía el término Ensi, que en algunas ciudades tenía un rol más sacerdotal o administrativo. El rey sumerio era ante todo un administrador del orden cósmico y social, encargado de mantener el equilibrio entre los dioses y los hombres. Esto en Sumer. Siempre hay que tener en cuenta como referencia la antigua Sumeria. No hay pruebas claras de una unción formal por parte de ellos con aceite, como si en el judaísmo, pero sí había ritos de legitimación divina. El rey era elegido, recordemos, divino en los términos no teológicos, sino de aquellos que venían de las estrellas, del cielo, los Anu o Anunnaki, los hijos de Anu, del cielo. Entonces, en ese momento, en Sumer, el rey era elegido por los Anunnaki, por los Dingir, por los dioses, especialmente en Lil, en Nippur, por ejemplo. A veces se decía que el rey había recibido la realeza directamente del cielo. Y tengan en cuenta que hoy día en las coronaciones, por ejemplo, en Inglaterra, ¿quiénes son los que le ponen la corona y realizan la ceremonia? ¿A quiénes llaman? A los sacerdotes, a los obispos. Sabemos que en Inglaterra son protestantes, pero dense cuenta que esa conexión con esa élite sacerdotal y los reyes, todavía tiene esa continuidad. Es muy importante que haya esa conexión entre los seres divinos y los reyes, porque se supone que los reyes
Se supone no, en Sumeria los reyes efectivamente eran elegidos por los llamados dioses. Entonces, podemos decir que en Sumeria, cuando se elegía un rey por parte de un Dingir o Anunnaki, esta era la unción en realidad, porque se estaba eligiendo a un humano que ellos elegían, o a un humano o un semi-humano, o sea, un híbrido o semidios, como lo quieran llamar, para una misión especial. Se aparta este humano, se reserva para una misión especial. Ahí está lo sagrado. Un rey sumerio, un faraón o incluso un sacerdote que recibía el favor de los dioses podía ser considerado consagrado sin pasar por una unción literal de con aceite. Pero en el caso de los judíos, ungir en hebreo, o sea, mashach, viene del verbo mashach, que significa untar, ungir, literalmente. Al untar el aceite se está simbolizando ritualmente una consagración divina. Entonces se le da ese carácter sagrado porque está elegido para una misión, para una tarea particular, esa persona. Y eso es una elección divina, viene por parte de los dioses de ese lugar. Según yo me doy cuenta, el rito crea una situación de memoria y por eso aún existen los ritos o rituales para ciertas cosas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en las logias hoy día, es muy importante el rito. Es muy importante porque yo pienso que es un modo de fijar en la mente de esa persona que está entrando a formar parte de una sociedad secreta o no, que está entrando a formar parte de un grupo y por lo cual ese individuo tiene ya un compromiso importante que envuelve una serie de requisitos que le van a exigir, va a pasar por una serie de pruebas, tiene que ser difícil para que esa persona lo aprecie y para que se sienta como con esa investidura de yo soy, yo pertenezco a. Por eso es la importancia del rito en realidad, para fijar en la memoria de la persona que está recibiendo un honor, una misión, una tarea y de otra manera sería algo muy normal y pues como que no lo asume como algo importante. Entonces, el rito es importante por esto, según pienso yo, más que, digamos, tener un carácter religioso y esto yo lo resalto mucho cuando hablo, por ejemplo, de las civilizaciones mesoamericanas porque se asume que estas personas siempre son muy religiosas, pero en realidad el rito no necesariamente está conectado con lo religioso. En realidad hay ritos de muchos tipos y yo les he dicho, nosotros tenemos nuestro ritual, por ejemplo, para irnos a dormir, para cada cosa realizamos un ritual porque eso nos crea también seguridad. Pero bueno, esos son otros aspectos. En este caso es para comprometer a ese individuo para que se sienta parte de esa familia, grupo, sociedad y entonces se comprometa a no realizar o realizar ciertas cosas. En otras culturas como la sumeria, acadia, egipcia o incluso partes del judaísmo post-exílico, el concepto de ser escogido por la divinidad ya implica una forma de consagración. Ya solo eso ya te está consagrando. Aunque no se usara el aceite, también se puede decir que eran ungidos en ese sentido, ¿no? Entonces, ser escogido equivale a ser ungido. Sí, un rey sumerio, un faraón o incluso un sacerdote que recibía el favor de los dioses se puede considerar consagrado sin pasar por una unción con aceite. Pero en la Biblia hebrea sí es importante para ser llamado Mashiach recibir una unción literal con aceite esencial. Y esto señala, separa, consagra al profeta, al sacerdote o rey como el ungido de Yahvé, en el caso de los hebreos.
En el cristianismo tenemos entonces a Jesús como Mesías Salvador, quien rescató a la humanidad del castigo de muerte a través de su sacrificio. Ojo, porque aquí ya estamos viendo un carácter ya que después se fue a convertir en el cristianismo y ya veremos, bueno, ya iremos viendo una serie de videos, así como el anterior, porque es importante separar el concepto del Mesías en el tiempo de los hebreos, el Mesías en el judaísmo, el Mesías en el judeocristianismo y el Mesías en el cristianismo y de ahí en adelante todos los cristianismos. Entonces es importante esto. También a Jesús, dentro de esa expectativa de Mesías cristiano, se le ha llamado, se le llama el segundo Adán, porque Jesús da su vida perfecta, según el cristianismo, da su vida perfecta, sustituyendo la vida perfecta de Adán, que cayó en el pecado, según digamos, los dogmas cristianos. Entonces, la expectativa de varios cristianismos es el rescate, el cual tiene algunas variantes también según la denominación de la cual estamos hablando, pero son muy similares. La visión gnóstica, por ejemplo, sobre Jesús como Mesías ya es algo complejo, ya es otra cosa, porque el gnosticismo no comparte la misma teología mesiánica que el judaísmo o que el cristianismo tradicional. Los gnósticos ven a Jesús como un Mesías en el sentido de un maestro espiritual que ofrece a la humanidad el conocimiento necesario para liberarse del mundo material y alcanzar la salvación espiritual. Entonces, ellos no esperan una venida futura física de Jesús, sino que el Cristo gnóstico está siempre presente y accesible a ellos a través de la gnosis, del conocimiento y la revelación interna. Ustedes ya habrán visto el discurso gnóstico como es, ya lo deben conocer. De autoconocimiento, conócete a ti mismo, Dios está dentro de ti, tú eres una, digamos, como una mónada, una parte de Dios. Antes de abordar el tema directamente, eso sí, quiero que veamos cuáles han sido algunos de los académicos serios y reconocidos que han abordado el tema de los milagros de Jesús desde diferentes perspectivas. Entonces, haremos un recorrido para ver ellos, digamos, desde el punto de vista histórico, teológico, médico, sociológico y de la crítica textual. ¿Qué opinan estos académicos? Por ejemplo, John Mayer tiene un enfoque que es crítico histórico. Él es católico, pero es un académico riguroso. Mayer considera que algunos milagros, especialmente los exorcismos, pueden haber sido eventos reales, pero interpretados como sobrenaturales, y que Jesús fue visto por sus contemporáneos como un sanador y taumaturgo. ¿Y qué quiero decir con eventos reales? Significa que probablemente sí ocurrieron como eventos visibles y verificables por los presentes, aunque su causa y significado ya han sido interpretaciones que aún hoy día se siguen desarrollando como lo haremos hoy. Hubo episodios en los que personas con comportamientos extraños o perturbados fueron llevadas a Jesús y esas personas, tras una acción de Jesús, una orden, un toque o una palabra, cesaron sus manifestaciones violentas o fuera de control. Estos sucesos fueron presenciados por muchas personas y causaron un fuerte impacto social. Meyer y otros historiadores creen que muchos de estos endemoniados podían sufrir epilepsia, esquizofrenia, histeria, convulsiones o traumas graves. En esa época, obviamente, no existía un conocimiento profundo, al menos no muy difuso, de la psiquiatría moderna. Esos estados eran interpretados como posesiones demoníacas. Lo importante es que Jesús actuó sobre esas personas y ellas cambiaron de estado.
es decir, el enfermo gritaba, convulsionaba o hablaba solo, Jesús interviene y el enfermo se calma o queda limpio, entre comillas. Esto es lo que Meyer considera como real, o sea, estos efectos. No tanto que existieran los demonios en sí, sino que el hecho sucedió y fue percibido como milagroso. En las propias palabras de Meyer, es muy probable que Jesús haya sido visto como un exorcista en su tiempo y que su capacidad para liberar personas perturbadas haya sido una de las razones por las cuales ganó fama y seguidores. No es necesario afirmar que esos exorcismos implicaban demonios reales para aceptar que esos encuentros ocurrieron. Esto lo estoy citando del volumen 2 de A Marginal Jew. Y luego tenemos a Graham Twelftree, un estudioso bíblico australiano. Él tiene un enfoque que es histórico teológico y sostiene que los milagros fueron parte central de la identidad de Jesús, incluso históricamente, y que Jesús fue percibido claramente como un exorcista y sanador por su entorno. Claramente, en algunas citaciones, las poquísimas que hay de Jesús, de historiadores extrabíblicos, pues ellos han mencionado estas características de Jesús porque eran muy sobresalientes. Él defiende con datos contemporáneos como médicos, sociológicos y testimoniales que los milagros son históricamente creíbles y que hay casos modernos que guardan paralelismos con los de Jesús. Me imagino tipo como Panchita, tipo esas personas que en tiempos recientes realizan esta serie de milagros, de curaciones extraordinarias. Tenemos también a Geza Vermes, quien tiene un enfoque histórico crítico como judío. Entonces, pues él está dentro de la tradición judía y su conclusión es que Jesús fue un carismático judío tipo Hasid, como otros personajes judíos, él lo sabe que han existido, con fama de realizar milagros y exorcismos. Entonces, para él es uno más de tantos. Los milagros reflejan una forma judía antigua de espiritualidad carismática. Luego tenemos la opinión de Bart Ehrman, que tiene un enfoque crítico histórico agnóstico. Él concluye que los relatos de milagros son simplemente producto de la fe de los seguidores. No son eventos verificables históricamente. Él niega la posibilidad de milagros como hechos objetivos. Y en resumen, estos y otros estudiosos académicos más ven a Jesús como sanador espiritual, como maestro carismático, como fenómeno interpretado por la fe o como portador real de poderes extraordinarios. Estos son pocos los que piensan así, pero está Kinner, Meyer y 12 los que les mencioné. Hay más opiniones, pero yo quiero que tengamos en cuenta todas estas opiniones porque, como ya les he dicho en otros videos, nadie tiene hasta hoy la última palabra al respecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas opiniones, pero lo cierto es que los milagros de Jesús no pueden ser probados objetivamente y eso es una verdad absoluta. Entonces, quien digamos, se ciñe a las pruebas objetivas o científicas de dichos eventos, se limita a decir no se pueden probar, entonces no opinan al respecto. Es una posición totalmente respetuosa de frente a la historia y a la historicidad de estos hechos. Un aspecto importante es cómo veían la enfermedad los judíos del primer siglo. Esto es importante que lo sepamos. Miren, la enfermedad era vista como una consecuencia de haber cometido una transgresión, un error o como una consecuencia de impureza espiritual, llamémosla así, porque ya estamos en los nuevos, ya estamos en el Nuevo Testamento, ya tenemos que hablar de espiritualidad porque están escritos en clave espiritual en muchos pasajes, en muchos digamos, en muchas secciones, no totalmente,
Y perdón este paréntesis, porque es que de hecho cuando se leen pasajes demasiado espiritualizados, se piensa que fueron introducidos después porque siendo un contexto judío, suena demasiado helenizado. Entonces, ahí hay que hacer esta diferencia y hay que ser conscientes de todo esto. No todos los judíos pensaban igual y esto todavía sigue sucediendo, pero esta idea de la enfermedad como el producto, consecuencia de una transgresión era muy común en el pensamiento sacerdotal y fariseo. También existía la influencia de la teología de la retribución. Por ejemplo, si sufres es porque algo mal hiciste tú o tu familia. Eso viene también de esa tradición, entre comillas, de la maldición. Entonces, y aquí no estábamos hablando de karma, porque estamos en la cultura judía, pero el concepto es el mismo. Esto lo podemos verificar en Juan 9:2. Una acotación importante que les hago es que debemos recordar que cuando vemos en la Biblia el término pecado, en realidad es una traducción de un término hebreo que es het o hatá, que significa fallar el versario, el blanco. Es un error, como sí, un error, una desviación. También shegagá, que significa hierro, como errar involuntario, un error. Por ejemplo, en Salmo capítulo 38 dice, abro comillas, no hay paz en mis huesos por causa de mi pecado. Ahí está Hatatí, porque mis iniquidades, y está escrito como abonotai, han pasado sobre mi cabeza. Cierro comillas. Aquí el salmista usa dos palabras distintas. Una para señalar el acto fallido, que es het, otra para expresar la culpa acumulada, que es avon, que lo está abrumando físicamente, porque cuando estamos muy abrumados por una culpa nos podemos hasta enfermar. Entonces, lo que traducen como pecado en realidad puede significar conceptos como error existencial, het, una culpa corrosiva, avon, rebeldía voluntaria, pesha, e impureza espiritual con efectos físicos, lo que llamamos a veces la somatización. Y este último nos conecta directamente con la relación entre enfermedad, culpa, error, impureza e inmundicia, porque también se habla de ser inmundos. Esto es clave para entender cómo los evangelios heredan también esta visión. Muchas enfermedades eran vistas no como accidentes biológicos, como lo asumimos hoy, sino como manifestaciones de una condición mental o emocional desviada, errónea. Algunos términos sugieren que las enfermedades eran castigos, o sea, mastics, o vínculos con lo demoníaco, daimonizomai, casi como si la enfermedad misma fuera una manifestación demoníaca, la somatización, lo cual da una connotación espiritual a cada sanación. ¿Se dan cuenta? Porque la enfermedad y la sanación están ligados con la culpa, el perdón, la limpieza, la impureza y la pureza. Se le da una connotación moral. Totalmente. Entonces vamos a examinar a los llamados milagros de Jesús para ver si ahí hay posiblemente, digamos, una sugestión psicológica o fenómenos sobrenaturales, o si podemos encontrar ese rastro, quizás, esa pista que nos lleve hacia algo más tecnológico, avanzado o científico. ¿Por qué no? Ya lo hemos visto en los escritos antiguos, existe esta connotación también. Un conocimiento profundo de algo que nosotros no manejamos, quizás heredado, quizás aprendido sobre el cuerpo humano, respecto a nuestra biología, respecto a la vibración, a la materia, al sonido, los campos energéticos, la biología.
En la Biblia, Yahvé, por ejemplo, cómo crea él, cómo hace, o mejor, cómo modifica la materia Yahvé, porque la creación es eso. Bara es modificación de la materia. Él lo hace mediante el verbo. En Génesis 1:3, por ejemplo, él dice, sea la luz, y fue la luz. Esta fórmula se repite como un patrón constante en la Biblia. Esto tiene paralelos, por ejemplo, en la tradición egipcia, donde Ptah crea mediante el logos. Y, por ejemplo, en la filosofía hindú, donde el Om es el sonido primordial que crea, que más que crear es como reorganizar, modelar lo que ya existe, que es la materia. No es que crea de la nada. La Kabbalah, que asocia letras hebreas y combinaciones fonéticas con fuerzas de creación, por ejemplo, ya les he dicho que en la Kabbalah, que todo se ha vuelto muy místico, espiritual, hay un conocimiento de algo que es físico, que es biológico, que es científico, así que y matemático. Así que pues se ha ido poniendo velos místicos a algo muy concreto. Pero bueno, por eso la nombro. Entonces, yo les voy a plantear después, quizás no alcance a hacerlo en este video porque quedaría larguísimo. Yo tengo el presentimiento de que en este video voy a alcanzar solamente a analizar algunos milagros, pero esto es el inicio, amigos. Entonces, yo les voy a plantear más adelante que quizás pueda ser que exista una especie de palabras sagradas, entre comillas, que fueran una especie de vibración precisa, como algo que afecta la materia y la biología, unos comandos, que es algo que nosotros usamos hoy día, por ejemplo, con nuestra tecnología atrasadísima. Si Jesús, por ejemplo, fue un hijo de un él, o es un hijo de un él, muy seguramente no heredó poderes mágicos, sino una capacidad técnica, un conocimiento para activar procesos biológicos a través de sonido, órdenes, campos electromagnéticos o resonancia. Esto lo iremos viendo poco a poco, porque según el texto, él mismo dice, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Esto está en Juan 5:19, lo que refuerza la idea de un aprendizaje o transmisión de técnicas de padre a hijo. Muchas sanaciones de Jesús se producen con una palabra o frase directa. Por ejemplo, Talita cum, que significa niña, levántate. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que me voy dando cuenta y quiero ir comentando, si no después se me olvida, porque Yahvé era un Ish Milhamá, era un guerrero, ¿no? Entonces, Yahvé muy seguramente no participó de eventos genéticos, porque de hecho él no aparece en el Génesis hasta mucho, mucho después. Bien sabemos que a Yahvé lo han hecho el Elohim más importante, que no lo era en realidad. El mismo profesor Piñero ha dicho, Yahvé era un Dios joven. Entonces lo hicieron después muy importante. Entonces Yahvé sabía de guerra, de combatir, de batallas, aunque sí estaba muy preocupado por el aspecto sanitario y dio muchas indicaciones a los israelitas sobre la sanidad, sobre cómo protegerse de los virus y bacterias, pero él manejaba gente seguramente con esas, él seguramente contaba con colaboraciones de otros sujetos, de otros Elohim, a los cuales él se dirigía cuando decía, oh, hagamos esto, hagamos lo otro. No era único él, no era solo, tendría apoyos también de gente de Elohim con capacidades científicas. De manera que, por ejemplo, en este caso, si Jesús recibió como un hijo de un él, recibió instrucciones y un aprendizaje, seguramente no fue por parte de Yahvé, porque Yahvé no tenía esa experiencia. Es muy probable que el padre entonces de Jesús no fuera Yahvé.
Yo en videos anteriores he dicho, están conectados, pues claro, porque es que ellos pertenecen a esa categoría. Jesús no era totalmente un Elohim completo en el sentido genético, él era era un híbrido entre humano y Elohim. Pero es muy probable que, ya ve, quizás fue su tío, quién sabe qué relación familiar hubiera o no, pero si el padre de Jesús fue el que le transmitió esto, como él dice, él mismo dijo, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al padre, le aprendió, no era Yahvé, seguramente el padre de Jesús. Esto ya aquí ya me lo está indicando. A pesar de que él se llama Yahvé Salva, es probable que lo llamaran así porque efectivamente Yahvé era el guerrero, Yahvé era el que intervenía en las batallas, en los combatimientos, pero no dice Yahvé te ama o Yahvé te... No, salva. ¿Por qué? Porque él organizaba los combates, era guerrero y mandaba sus mensajeros para las batallas. Entonces, miren que aquí ya tenemos una pista de que Jesús definitivamente no, seguramente no era hijo de Yahvé, pero miren, vamos a seguir viendo a ver qué otros indicios vamos encontrando. Yo no quiero aquí ya decirles definitivamente no, porque vamos a ir ahondando en todo y no descartemos nada. Ya después nos concentraremos en la parte de caracterial de Jesús. Pero bueno, vamos a seguir con la información. Entonces está claro que Jesús recibió una instrucción, un conocimiento. Y allí en ese Talita Cum o niña, levántate de Marcos 5:41, Jesús es imperativo, directo. Él da una orden, levántate. En el Evangelio de Marcos 7, del 31 al 37, por ejemplo, Jesús sana a un hombre sordo y tartamudo. Este es interesante y lo vamos a analizar. Jesús, al salir de la región de Tiro, pasa por Sidón y Decápolis y llega al mar de Galilea. Le llevan a Jesús a un hombre sordo y tartamudo y le piden que le ponga la mano sobre él. Jesús lo aparta de la gente, o sea, Jesús se lo lleva en privado. Él no hace esto aquí delante de todo el mundo, sino que él lo aparta, lo lleva a un lugar más tranquilo, quizás también para que el hombre esté más tranquilo y él pueda concentrarse en lo que va a hacer. ¿Y qué hace Jesús? Le mete los dedos en sus oídos y con su saliva le toca la lengua. Luego, la lengua, porque estamos hablando que tenía problemas del habla. Luego Jesús levanta los ojos al cielo y gime y le dice, Efata o Efatá, no sé cuál es la pronunciación, que significa sé abierto, ábrete. Al instante, o sea, si dice ábrete o sé abierto, quiere decir que había algo que bloquea, algo está bloqueando, algo está cerrado. Ojo con todo esto porque no se nos puede pasar ningún detalle. Al instante, los oídos del hombre se abren. Entonces, ¿qué era lo que estaba cerrado? Los oídos del hombre y la ligadura de su lengua se desata y él habla bien. Bueno, vamos a empezar a analizar esto porque es interesante. ¿Cuál era el problema del hombre? Era un hombre sordo y con dificultad para hablar. Ojo, dificultad, no era mudo. Esto es importante, este dato. ¿Qué quiere decir el autor con dificultad para hablar? Bueno, hay varias posibles respuestas. Por ejemplo, podría sufrir de disartria o disartría, que es causada por un daño neurológico que afecta los músculos que producen el habla. Miren bien, los labios, la lengua y la laringe. Para mí, digamos, lo que yo pienso, el gesto, antes de que se me olvide, lo tengo que decir, el gesto de tocar la lengua con la saliva de Jesús, yo pienso que es todo parte de un performance para que quien está observando
se dé cuenta qué está haciendo. O sea, Jesús toca la lengua porque ese es uno de los órganos que está afectado, definitivamente. Pero ya vamos a ir viendo que es bien interesante. Y el mismo enfermo está sintiendo todo lo que está haciendo Jesús. ¿Cuáles son los síntomas de esta disartria? Tiene habla arrastrada, poco clara, débil, nasal o forzada. Es común, por ejemplo, en personas que han tenido un ictus, parálisis cerebral, esclerosis múltiple. Entonces, cuadra. Hay otra que se llama afasia o afasia. La causa una lesión en el cerebro nuevamente. Son enfermedades neurológicas, especialmente en el hemisferio izquierdo donde están las áreas del lenguaje. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad para encontrar palabras. A mí me pasa mucho eso, pero bueno, construir frases o comprender el lenguaje. Es grave esto. También está la apraxia del habla. Y también hay un mutismo, o sea, hay varias enfermedades que encajan en este cuadro que nos están dando, como este cuadro clínico que tenemos con estos pocos detalles que tenemos. Ahora vamos a ver algo interesante. Resulta que el nervio vago tiene una rama llamada nervio laríngeo recurrente que controla los músculos de la laringe esenciales para la fonación, que son la producción de la voz. Si está dañado ese nervio o alterado, puede producir disartría, o sea, dificultad para articular palabras y problemas en la modulación de sonidos. ¿Cuadra o no, amigos? Bastante. Entonces, está afectando esta zona, esta enfermedad, pero en realidad es neuronal. Pero resulta que hay un tratamiento. Miren, Jesús, ¿qué hizo? Él metió los dedos en los oídos, produjo una estimulación sensorial cercana al octavo par craneal que produce sordera y al tocar la lengua hizo una interacción con el hipogloso. Entonces yo me puse a investigar y sí hay esta estimulación sensorial mediante meter los dedos en los oídos y su masaje, esto es real y esto se hace hoy día para estimular, entonces, para volver a escuchar. Y le ayuda también en la región del habla, porque todo está conectado, lo que es este nervio del cual les estoy hablando, el nervio vago. Así que ese tratamiento es válido. El vago, este nervio, se estimula con una vibración, con sonido, respiración profunda también y emociones. Hoy se usa la estimulación vagal, la BNS, para tratar epilepsia, depresión, trastornos del habla. Entonces, miren, todo muy conectado. Entonces, yo tengo una hipótesis posible que se integra con la neurobiología actual, porque Jesús en realidad lo que realiza es una estimulación multisensorial, auditiva, motora, emocional que podría haber reactivado un sistema neuronal parcialmente bloqueado o desregulado. Y esa orden que él da, ábrete. Esto ya predispone en esa persona y la palabra es importante. Vamos a empezar a ver todos estos aspectos de las acciones que realiza Jesús. El uso de un término arameo específico acompañado de gestos y dirección ritual mirar al cielo, por ejemplo, sugiere que Jesús está aplicando un procedimiento con pasos técnicos, no está improvisando. Entonces, lo que podemos evidenciar es que Jesús, aparte de mirar al cielo y dar esa orden, él realiza una maniobra que en ese tiempo era totalmente desconocida, pero que hoy con los avances médicos lo sabemos, pero es muy probable que en Oriente ya fuera conocida. Seguramente tipo China, India, mm, tal vez Egipto, ellos tenían un conocimiento muy profundo de tratamientos
importantes. Entonces ya veremos, porque aquí hay varios elementos, amigos, no es tan simple. Pudo ser que Jesús ya llegó a este mundo con un conocimiento, pero no hay que descartar el hecho de que haya podido adquirirlo en ese momento que desconocemos dónde estaba y qué estaba haciendo cuando se habla de los famosos 40 días en el desierto. Porque antes de empezar él su carrera mesiánica, por llamarlo de alguna manera, ya más digamos, definido y decidido, él tuvo un tiempo en el que no se sabe qué estaba haciendo. Viajó, fue a adquirir conocimientos. Recordemos también toda esa presencia tan fuerte de los conocimientos orientales, también de Egipto, em, y de otras culturas que ya habían desarrollado unas técnicas interesantes en conocimiento médico. Entonces no hay que descartar esta posibilidad también. Hay que incluirlo todo, todo lo que es posible. Yo no me quiero focalizar solo en la naturaleza divina, en ese sentido, híbrida de Jesús, solamente cerrarme a esto y no tener en cuenta otras vías también, otras posibilidades. Y yo creo que aquí subentran, si no todas, muchas. Y sí es posible que subentren todas, porque igual Jesús era en parte humano, en parte no humano, entonces, ¿por qué no? Ahora vamos a dirigirnos a Juan 2, o sea, capítulo 2, versículos 1 al 11, donde él realiza el famosísimo milagro del agua convertida en vino. Para resumirlo, ¿qué ocurrió allí? Eso fue en Caná de Galilea, durante unas bodas, una fiesta. María le dice a Jesús que se acabó el vino. Jesús manda llenar unas tinajas de piedra, las manda llenar de agua. Estas tinajas son usadas para la purificación ritual. Cuando el maestresala prueba el contenido, ya no era agua, sino vino además de excelente calidad. Para quienes no sepan qué es el maestresala, era un criado de la casa real que se ocupaba de la distribución de la comida, como del catering, y de probarla además para prevenir envenenamientos. Entonces, miren que ellos se cuidaban porque ya sabía que tenían enemigos, tenían a este maestresala para evitar ese tipo de cosas. ¿Qué pudo haber ocurrido entonces si se tratara de un hecho real y no de digamos, una narración mitológica, como dicen los historiadores, o exageración, porque pues no sé cómo catalogan ellos este pasaje en sí, vamos a ver, pero si esto hubiera sucedido, ¿qué pudo haber sucedido? Si Jesús poseía o había heredado una tecnología Elohim, él pudo tener acceso a una forma de reorganizar la estructura molecular del agua. Y cuando digo tecnología Elohim, no me refiero necesariamente a dispositivos o aparatos, porque bien sabemos que la tecnología también puede ser un conocimiento. Entonces, el conocimiento en sí es tecnología y puede ser muy avanzado. Si tú sabes manipular una estructura molecular de un cierto modo sin usar objetos o elementos, pues eso es una tecnología muy avanzada. Recordemos que hay pasajes bíblicos y también pasajes de los Vedas donde se habla que los dioses manejaban sus aparatos con el pensamiento. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Desde la física cuántica, por ejemplo, se explora que las moléculas pueden alterarse por frecuencias o vibraciones dirigidas. Si el agua recibió algún tipo de programación, entre comillas, todo es programable. Por ejemplo, con una frecuencia, energía o una sustancia catalizadora, ¿por qué no? Podría adoptar características químicas y sensoriales distintas, como por ejemplo el vino.
Jesús no hizo magia seguramente, sino que aplicó una forma avanzada de resonancia o transmutación, quizás asistida por una sustancia, algo, un dispositivo oculto, no necesariamente visible ni comprendido por los testigos, pero también hay otra posibilidad que no deja de ser igual interesante. Digamos que esta hipótesis que les voy a dar es una hipótesis más humana y a nivel psicológico, pero viable. Por ejemplo, una psicosis o una hipnosis colectiva, como una intervención psicológica colectiva para alterar o modificar la percepción de las personas que estaban en ese lugar. Jesús podría haber modificado la percepción sensorial de los testigos. El primer contacto, por ejemplo, que él tiene con alguien durante esta situación fue con el maestresala, que era la autoridad gastronómica local. Y el maestresala confirma verbalmente, esto es buen vino. Su afirmación pudo haber activado una percepción colectiva, porque los asistentes comienzan a sentir efectivamente y saborear y oler el vino, aunque no se haya producido un cambio físico real. Jesús es una figura, recordemos, muy carismática y reconocida como una persona especial, distinta. Entonces, la expectativa de los presentes es muy alta. Jesús va a hacer algo, están como a la expectativa de qué va a hacer Jesús. Entonces, miren que lo de la psicosis colectiva hay que tenerlo en cuenta porque es viable, ya les voy a decir también por qué. Pero si nosotros partimos de que Jesús conocía o había heredado unas técnicas avanzadas de influencia mental y energética de alguna manera, incluso sin que hoy sepamos nosotros cómo reproducirlas, la neurociencia moderna confirma que es posible que Jesús, dentro de su conocimiento, también supiera cómo influenciar la mente de las personas. Por ejemplo, en la neurociencia moderna se ha confirmado que el sabor puede modificarse solo por su gestión verbal. Por ejemplo, el placebo del vino costoso versus el barato. Hubo un experimento realizado en la Universidad de Stanford bastante interesante, donde los participantes bebieron todos del mismo vino 2 veces, pero en la segunda ocasión que lo bebieron, se les dijo que el vino costaba más, que era fino, que era un vino más costoso que el anterior. ¿Saben cuál fue el resultado? La gente puso en su informe que el vino más costoso era más de buen sabor, era excelso, era buenísimo. ¿Qué pasó ahí? Pues se activaron zonas cerebrales del placer y del gusto, medido por resonancia magnética. Ellos realizaron una resonancia magnética y sí, efectivamente se activaron las zonas cerebrales del placer y del gusto cuando se les dijo esto. Entonces, funcionó como una sugestión fuerte y esto se puede aplicar a Caná. Si el maestresal afirmó que era un vino excelente, el cerebro de los presentes pudo haberlo saboreado como tal, incluso siendo agua. Hay casos registrados de sugestión colectiva. Tenemos psicosis colectiva o histeria masiva, como por ejemplo el caso de la danza de Estrasburgo del 1518, donde cientos de personas comenzaron a bailar sin parar, convencidas de estar poseídas o bajo una influencia divina. Entonces, estos casos son extremos, pero demuestran que la mente humana sí puede generar experiencias sensoriales o físicas intensas solo por un contagio psíquico colectivo. Así que dejémoslo abierto a estas posibilidades y como les digo, vamos a seguir, no se preocupen que esto no va a quedarse solo ahí en el aire. Ahora tenemos el milagro famoso también de la multiplicación de los panes y los peces. Es uno de los más emblemáticos y documentados de los evangelios, ya que involucra una multitud numerosa y alimento tangible
y también una acción de Jesús con unos resultados extraordinarios aparentemente. El relato aparece en Mateo 14:13 al 21, Marcos 6:30 al 40, Lucas 9:10 al 17 y Juan 6 del 1 al 14. En síntesis, Jesús alimenta a 5,000 hombres, más mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Después de comer, sobran 12 canastas llenas. Esto obviamente está clasificado como un relato legendario, mitológico para los historiadores, pero está la hipótesis racional del estudioso Albert Schweitzer y también de teólogos racionalistas. Ellos proponen que en realidad Jesús lo que hizo fue inspirar un acto de solidaridad colectiva. Muchas personas sí llevaban comida oculta o guardada, pero al ver el gesto de Jesús, decidieron ellos también compartirla. Lo que parecería un milagro en realidad fue una transformación de conciencia y comportamiento humano. Jesús no multiplicó materia, sino generosidad. Su carisma y ejemplo activaron la abundancia que ya estaba presente, oculta por miedo o egoísmo. Esta interpretación, pues, es una interpretación de estos estudiosos, pero tiene espacio porque, por ejemplo, en ninguno de estos pasajes hay una verdadera muestra como de sorpresa o exclamación que indique que se realizó un hecho sobrenatural. Y eso es raro. Por ejemplo, en Mateo 14:13 al 21 se dice que comieron y se saciaron y que sobraron 12 cestas, pero no hay mención directa a la reacción, por ejemplo, emocional de la multitud. Uno no se va a llenar la panza y luego, chao, me voy para mi casa como si nada fuera después de ver semejante portento. Por ejemplo, en los exorcismos o sanaciones físicas que se narran en la Biblia, sí hay unas expresiones de sorpresa, hasta de miedo, de como de que algo grande sucedió. En este caso, no. Pero en Juan 6, del 1 al 14, digamos que es el único que menciona una reacción. Sin embargo, no es una exclamación de sorpresa por algo extraordinario, sino más bien una conclusión racional y mesiánica. Dice, al ver la gente la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pues notemos que la expresión al ver la gente la señal, o sea, señal en griego es semeión, no implica un portento mágico necesariamente, sino algo que indica una como una identidad o una misión especial. Es la señal de que nosotros, por ejemplo, decimos, esto es señal de que esta persona es confiable. No, no necesariamente la señal es algo portentoso. Y más bien sí puede tratarse como de un gesto. Y en este caso en particular, la gente al ver esta señal dijo que él era, es como al ver este gesto de generosidad. Entonces, digamos que esto queda abierto a sus opiniones porque no puede ser más que sujeto a interpretaciones. Aquí digamos que no hay una última palabra, según veo yo. Pudo ser, pero no se ve algo como de asombro, como por ejemplo si sucede en otros casos, como en los casos de cuando hay exorcismos. Hay expresiones en los pasajes que dicen, por ejemplo, todos se asombraron, quedaron fuera de sí, o por ejemplo, decían, nunca hemos visto cosa igual. Entonces, esto, por ejemplo, como en el caso del paralítico de Marcos 12, donde decía, todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca vimos tal cosa. Esto sí demuestra que hubo un hecho extraordinario. O en el caso de la expulsión de demonios, como en Marcos 1:27, donde dice, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Esto causó revuelo y se pusieron a discutir entre ellos. Entonces, en el supuesto milagro de los panes y los peces, no hay en realidad un énfasis narrativo de asombro.
y esto sugeriría que la percepción del evento pudo tratarse más bien de algo gradual, pudo ser gradual y no repentina, no hubo sorpresa. Entonces, también puede ser que la multitud no vio una multiplicación mágica, visible, evidente, sino que simplemente fue recibiendo el alimento. Digamos que Jesús hubiera realizado un milagro realmente, pues como que nadie se dio cuenta, porque si yo soy la personita que está a metros, quién sabe cuántos metros o kilómetros, porque había 5.000 personas, a menos de que haya habido un, como decimos acá, pasaparola, como una especie de teléfono roto que la gente se va pasando la información, mira esto, pero en conclusión no surtió el efecto tal vez esperado de la sorpresa y el milagrito se perdió en el sentido de que no tuvo el impacto pues que debió haber tenido si hubiera sido un milagro. Así que amigos, yo aquí no doy una última palabra, lo dejo abierto al juicio de cada persona. Ya conocen cuáles son los puntos de vista de los estudiosos y en este caso, este estudioso dice, hubo un gesto de generosidad entre todos, se repartieron sus pancitos, sus cositas y eso fue lo que pasó. Pero uno de los milagros más impactantes y explícitos de liberación de demonios, tanto en términos, digamos, de dramatismo como de reacción colectiva, es el caso del endemoniado Gadareno o Geraseno. Este relato se encuentra en los tres sinópticos. Está en Marcos, Mateo y Lucas y vamos a tomar Marcos 5 del 1 al 20. Para resumírselos, Jesús llega con sus discípulos a la región de los Gadarenos y sale a su encuentro un hombre que estaba poseído, o eso es lo que se decía. Vivía entre los sepulcros. Además, o sea, esto ya nos dice que tenía una vida macabra porque entre los sepulcros vivir pues no es normal y ya te acerca la muerte, algo que también se asume como inmundo. Nadie podía dominarlo, o sea, él era muy fuerte, como muchas personas que dicen que los locos tienen una fuerza superior a la normal, entonces a él le sucedía esto. Se hería además con piedras, se autolesionaba y tenía una fuerza sobrenatural. Entonces, este pobre hombre cuando ve a Jesús corre y se postra ante él. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el demonio responde, Legión es mi nombre, porque somos muchos. Entonces Jesús le ordena a estos demonios que se fueran, porque es que ellos no querían quedarse como sin un lugar, ¿no? Es una narración un poco, es una situación extraña, ya les diré por qué. Y entonces Jesús los lanza a los cerdos y los cerdos se lanzan al mar. Los cerdos mueren. Pero como se supone que los demonios son seres espirituales que poseen cuerpos, pues no entiendo cuál es la diferencia, porque si los pasas a los cerdos, después los cerdos mueren, ¿dónde se van los demonios? Pues no sé, ¿a dónde se van a algún lugar o van a buscar a otros para poseerlos? En fin, digamos que aquí lo importante es cómo reaccionaron también los testigos del lugar, porque a mí me llama mucho la atención. Ellos se fueron hacia Jesús y vieron al que había sido el endemoniado, lo vieron tranquilo, sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea, se dieron cuenta que ya no tenían los demonios. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Le agradecieron a Jesús? ¿Se alegraron? ¿Celebraron? No, tuvieron miedo. A mí me llama mucho la atención esa reacción y quise hacerle un pequeño análisis. Ya ustedes me dirán sus opiniones, pueden escribir en los comentarios según ustedes por qué reaccionaron así. Lo que yo veo es que, bueno, estas personas tuvieron mucho miedo y comenzaron a rogarle a Jesús de que se fuera de su comarca. Lo echaron. Entonces, vamos a ver qué pudo haber hecho que ellos reaccionaran así. Bueno, el miedo de las personas hacia Jesús en Marcos 5:15 no es accidental ni exagerado.
En realidad es un elemento clave del relato, porque ellos temieron a Jesús en lugar de admirarlo y agradecerle. Esto dice algo aquí. Hay varios posibles factores que yo veo acá. Por ejemplo, 2000 cerdos murieron repentinamente. Los cerdos eran propiedad valiosa para esas personas y se perdieron 2000. Entonces, tengamos en cuenta que Jesús no pidió permiso. Él no fue allá y dijo, ¿puedo hacer? No. Él tampoco negoció, no dijo, ¿qué les parece si hacemos? No. Él simplemente manda a estos demonios a los cerdos con esas consecuencias. 2000 cerdos no son poca cosa. En esa época era una fortuna. Entonces su poder fue disruptivo, costoso. Jesús mostró poder sobre entidades también invisibles y destructivas y está sugerida indirectamente en varios pasajes del Nuevo Testamento una idea de que Jesús era temido porque él podía ser el jefe de los demonios. No solo es coherente con el contexto cultural y religioso de esa época, sino que también fue usado esto explícitamente por sus adversarios. Esta idea fue promovida por los adversarios de Jesús. Pero uno puede entender que esta gente, pues, se asustó, además se molestó por haber perdido sus animales y aparte de eso, los fariseos decían, miren lo que decían los fariseos, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Las élites religiosas temían además y desconfiaban de ese origen del poder de Jesús. Ellos también lo veían con desconfianza. Ellos pensaban, pues si él tiene el poder sobre los demonios, tal vez es porque los expulsa no por santidad, sino porque él tiene autoridad sobre ellos como su jefe. Ah, entonces imagínense eso. Para ellos él no era un exorcista, sino un controlador de espíritus, como una especie de mago. Esta misma sospecha pudo surgir espontáneamente en esta gente, que era gente del común, de la región de los Gadarenos, especialmente al ver que Jesús habla con los demonios y ellos le obedecen. Él no invoca a Dios con fórmulas visibles como otros exorcistas. Y ustedes se estarán preguntando, no, pero ¿cómo iba a invocar a Dios si está prohibido para los judíos nombrar a Dios? Bueno, ya vamos a eso. Entonces, ¿cómo lo hacían los otros exorcistas? Bueno, ellos pronunciaban Shem HaMeforash, que significa el nombre desplegado. No decían directamente el nombre, ellos indirectamente invocan el nombre diciendo Shem, nombre, Hameforash, el nombre desplegado. 72 combinaciones místicas derivadas de Éxodo 14 del 19 al 21. O también incluían palabras como abracadabra, abraxas, Eloai, Yahó, Sabaoth. Entonces, algunos de estos eran formas disfrazadas o adaptadas de Yahvé, todo para evitar blasfemar. En contraste con esto, Jesús no usa ninguno de estos nombres cifrados ni mágicos. Interesante, porque no lo hizo. Él no invoca ni al Dios de Israel ni a ángeles. Simplemente ordena al espíritu, sal de él. Este detalle asustó mucho a los líderes religiosos porque nadie actuaba con un poder por sí mismo, autónomamente. Ahí todo el mundo se dirigía al nombre, como fuera, al Elohim, sin invocar una autoridad superior. Jesús hacía esto. Y tampoco usaba objetos rituales, por ejemplo, bastones o como los egipcios que usaban el anca. Él usaba las palabras. Él activaba, desbloqueaba, expulsaba con palabras. Sus acciones claves son verbales y simples, como por ejemplo, sé limpio, levántate y anda, ábrete, efatá, sal fuera. En el judaísmo esotérico, por ejemplo, se habla de Shemot, nombres sagrados,
como claves para abrir puertas celestiales, recordemos, Olam, mundos, Olamim, mundos, mundos desconocidos en lugares y tiempos desconocidos. El Shem Hameforash, nombre explícito de Dios, se relaciona con control sobre los ángeles, los malak, los malakim. Puertas y dimensiones, esto es mística judía. ¿Por qué les nombro esto? Porque vuelvo y les repito, en la Kabbalah hay claves de conocimiento que está velado con cosas mágicas, supersticiosas, pero hay un conocimiento. Así que pues, yo lo único que les digo, amigos, es que es bueno conocer esto, es bueno entender y conocer, pero precisamente para escapar de las manipulaciones, yo les advierto esto porque yo sé que muchos de ustedes tienen un gran interés por la mística, por lo oculto o por lo espiritual, como lo quieran llamar. Todo es muy parecido. Y detrás de todo esto siempre hay quienes los quieren utilizar para manipularlos. Entonces, miren la diferencia entre una persona que estudia, investiga por conocimiento y para ser libre de manipulación a otra que lo está conociendo para creer y ser manipulado, porque es que hay gente que le encanta que la manipulen y la engañen. Me da pena decírselos, pero es así. Hay muchas personas que aman ser engañadas y les fascina y van detrás de estos argumentos no para tener conocimiento consciente, sino para que les endulcen los oídos y luego puedan entrar en ciertas sectas, movimientos, comprar ciertos libros a ciertas personas, ciertos tratamientos, en fin. Cuidado, porque si hubo individuos, y puede que haya todavía individuos de este tipo, como Jesús, que tenían estos conocimientos y capacidades, no quiere decir que, pues, que todos lo tengan y les pueden vender tratamientos que son realmente inútiles o hasta perjudiciales, que mira, que la energía, que el cristal, porque aunque todo esto existe y que forma parte de un conocimiento real, no faltan los vendehumo, los engañabobos, perdón, pero es que yo les digo esto para que estén pilas y tengan mucho cuidado con estas personas que venden viento frito y les llenan la cabeza de engaños. Aquí estamos investigando, estudiando, enterándonos. Y si alguien tiene el tiempo de profundizar y quiere aprender por sí mismo a hacer cosas de un cierto tipo, pues ojalá lo haga conscientemente, de la mejor manera, con buenas intenciones, pero sin caer en las mentiras. Además que también por ahí hay mucha literatura que yo diría que es mejor no comprar, no botar su platica en ese tipo de literatura. Casi siempre a la gente no le gusta quienes decimos las cosas de una manera así, cruda, y les decimos, miren, aquí no hay seguridad con esto, no se sabe esto, les da rabia porque ellos quieren que los engañen, que les digan, mira, esto es así, mira que esto si tú dices esta palabra mágica te va a llover la abundancia, les fascina todo eso. Entonces, ojo con estas cosas a quienes no quieran ser engañados, quienes quieran están en todo su derecho porque hay mucha gente que desea ser engañada y les encanta que les prometan y que les vendan, entonces están en todo su derecho. En el judaísmo esotérico se habla de Shemot, que son los nombres sagrados, que son como unas claves para abrir puertas celestiales, los olam o mundos. Entonces, hay que ver a qué se refieren ellos con estos mundos, con los olam. Y hay personas que entran en este tipo de círculos para aprender porque creen que van a adquirir ciertos poderes, porque creen que van a manejar ciertas cosas o abrir ciertas puertas. Yo les digo, mucha cautela con este tipo de cosas, porque a veces
hay mucho engaño seguramente. Aquí en el canal ya hemos hablado de los olam, de los mundos, y yo tengo una visión como otros, como los investigadores que yo sigo, más bien cosmológica, no espiritual ni mística, sino que está conectada con la cosmología. Estas puertas celestiales son lugares en realidad reales, no metafísicos ni místicos. Y tenemos el Shem HaMeforash, que significa nombre explícito de Dios. Se relaciona con un control sobre los malakim, sobre las puertas y dimensiones que les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en el caso de Orfeo, Orfeo dominaba a las bestias y ¿cómo lo hacía? Él abría puertas al inframundo cantando. Entonces, si nosotros vemos la acción de Orfeo que dominaba bestias y abría puertas al inframundo cantando, aquí hay unas claves importantes. La clave no es que exista un inframundo o que existan tales bestias, sino que hay unas acciones que se realizan por medio de la voz. Ese es, digamos que es la esencia de ese llamado mito. Ahí está la clave, cantando, la voz. Entonces vamos recuperando cosas concretas. Los mantras védicos, por ejemplo, eran usados para curar, proteger y controlar energías. Si todo el universo, átomos, células, campos electromagnéticos, es sensible a frecuencia e información, está en clave informática, entonces las palabras como frecuencias ordenadas pueden actuar como códigos de activación, reconfiguración o desbloqueo. Jesús, como posible descendiente de un Elohim, según la línea que he llevado de investigación, podría haber heredado o aprendido códigos que actúan directamente sobre la materia viva y la altera, la modifica. Esto no es magia, amigos, ni teología, no tiene nada que ver con la teología, sino algo más cercano a la neuroprogramación, la bioenergética, la tecnología vibracional, la intervención consciente sobre matrices biológicas. Pero les vuelvo a repetir, amigos, que de este conocimiento, desafortunadamente, hay personas que juegan mucho con esto para engañar personas. Yo una vez fui estafada con un aparato que decía actuar en todo un sistema energético hace unos años. A mí me vendieron aquí en Italia y me avergüenzo contar esto, pero en ese tiempo, desafortunadamente, yo no estudiaba, no me informaba y me vendieron un aparato que se suponía que actuaba con electricidad sobre campos energéticos conectados, interconectados y que iba a afectar o a incidir en los órganos vitales humanos. En fin, amigos, existe, por ejemplo, la medicina china y ellos no usan todas estas parafernalias, simplemente con una aguja van a tocar ciertos nervios que van. Ojo cuando nos hablan de energía, porque aunque la energía existe, con ese cuento de las energías también nos pueden engañar mucho. Yo no estoy diciendo acá que eso no existe, que eso no es. Yo fui muy determinante y muy radical al inicio con esto porque yo quería cerrar todas esas puertas de lo energético, de lo vibracional, de lo que llaman espiritual o de lo espiritual hasta poder ver toda esa historia concreta de la Biblia, poder verla de la manera más cruda y más concreta y real, para después empezar a ver esos aspectos que hay gente que lo llama espiritual o místico, hasta mágico, que tiene una matriz real, pero hay que saber cómo identificarlo. Hay muchas personas que viven de la sugestión de las otras personas, del deseo de curarse, del anhelo de tener una vida mejor, más tranquila, de abrir su percepción, de ser más inteligentes, de trascender. Cada persona busca algo distinto y hay un gurú que está detrás de esa búsqueda de cada persona. Yo soy una persona que tiene también
un deseo muy grande de conocer. Y en ese camino me encuentro millones de cosas que me fascinan y también me doy cuenta de lo fascinante que son ciertos temas, pero también detrás de esa fascinación hay demasiada fabulación y un encantamiento que te va llevando ya es por otro camino, pierdes tu tiempo, recursos y recuerden que el tiempo es oro. Así que, pues, precisamente por eso, amigos, yo les agradezco haberse quedado hasta aquí a quienes lo hayan hecho, porque valoro muchísimo su tiempo y espero que este video les haya aportado algo de lo cual ustedes puedan hacer uso útil en sus búsquedas, en sus investigaciones o simplemente en sus reflexiones. En los videos futuros vamos a seguir ahondando en esto. Díganme ustedes si quieren que analice más milagros, entre comillas. Entonces, yo lo que quise plantear en este video es ¿cuáles son las posibilidades para ese llamado Jesús milagroso, ese Jesús divino? ¿Qué posibilidades hay de que haya podido también existir esa faceta suya y no tener que descartarla para aceptar solamente lo que nos han dado los historiadores? Me parece un ejercicio interesante. Me parece que debemos revisarlo sin la expectativa de que sea algo concluyente. Porque debemos tener en cuenta todos los puntos de vista sin excluir los escépticos, los creyentes y las personas que como yo pensamos en esa tercera vía, en esa tercera posibilidad para poder realizar hipótesis y decir, ¿y si esto se hubiera hecho así? Entonces, en ese tiempo hubiera sido un milagro. Pero hoy hubiera sido algo muy distinto de lo cual ya tenemos los términos y lo expliqué en este video. Así que con esto me despido, amigos. Nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel. Cuídense mucho.